la termino grabada, para no atrasarnos, digamos, la clase, porque estamos medio justos y se va a cortar. ¿Estás ahí, Nico? Sí. Sí, sí, señor. Estoy acá leyendo un mensaje que me mandó Soto. Bueno, comienzo entonces, ¿les parece? No sé si quieren hablar algo. Empezamos con esto. Yo por mí, dale para adelante, yo me quedo en off. Cualquier cosa me Dale, si chiflás y estoy no, por acá. trato de iniciar de vuelta la llamada, supongo que podré. Bueno, sí, yo por las dudas, ¿viste? Bueno, Pero bueno, yo estoy por No, acá, yo no, para no te liberarme, preocupes. Nico, pero bueno. Dale, no te preocupes. Dale, Bueno, buenas tranquilo. tardes a los que no he saludado hasta ahora. Mi nombre es Fernando Meseri, junto con Nicolás Gadano y Juan Carlos Díaz Molina, somos ayudantes de construcciones metálicas. Carlos Racá, que es el JTP. Las clases, la presente clase y las clases que van a seguir puntualmente de cargas, como bien comentó el profesor titular, están referidas al integrador, a cómo calcular, digamos, las solicitaciones y las cargas que vamos a tener en nuestra estructura. Un poco la idea las dividimos tratando de agrupar, digamos, vamos a dar la serie 100 del CILSOC 2005, en este caso va a ser 101 el día de hoy, y son clases que no están asociadas a un trabajo práctico, sino bien apuntadas al inicio del integrador, una vez que tengan, bueno, una estructura que deben consensuar y con su futuro ayudante, digamos. Nos vamos a dividir en comisiones y van a ser atendidos por algunos de los ayudantes que tienen que preaprobar, digamos, una estructura que deberían presentar ustedes en cuanto a un plano básico de medidas, luces, y como para decir, bueno, encaramos tal nave industrial, encaramos una torre, encaramos tal cosa. Eso vayan preparando, los que ya han cursado ya conocen un poco cómo es. Al respecto hay un ejemplo en la página, eh, que después se verá, bueno, en cada comisión. Hay un ejemplo en la página donde pueden ver lo que se pide una memoria de cálculo, un plano, y finalmente, como también comentó el profesor, al final del cuatrimestre una exposición, o sea, un PowerPoint que van a defender ante toda la cátedra y sus compañeros. Para poder realizar la memoria de cálculo, una vez definida la estructura, lo primero que hay que hacer es un análisis de carga. En la clase de hoy vamos a hablar un poco de peso propio, sobrecargas, y una carga especial que es lluvia, es un breve comentario, digamos. Las letras son importantes porque, digamos, arrastramos un poco la nomenclatura americana en el CIRSOC, y bueno, ya están familiarizados a que el peso propio sea la carga D, y sobrecargas, bueno, la L, sobrecarga entre pisos, se conoce, y bueno, vamos a ver algunas particulares típicas de cubiertas. Un breve repaso de lo que vamos a tratar de lograr con los integradores. Si bien el profesor lo comentó, la idea cuando hablamos de estados límites son básicamente dentro de lo que es la verificación estructural. Debemos verificar dos situaciones: un estados límites últimos y estados límites de servicio. En los estados límites últimos vamos a llegar a determinar solicitaciones para verificar contra la resistencia de diseño. Es decir, a partir de las cargas, nosotros vamos a ver cada una de las cargas como estados de carga simple. Vamos a ir analizando según la serie 100 del CIRSOC. Combinamos y mayoramos, en este caso es importante la parte de que se mayora, digamos, son estados límites de rotura, y las normas, como va a explicar el profesor, hoy en día mayoran con coeficientes las cargas y disminuyen las resistencias. Vamos a necesitar aplicar un modelo de cálculo, digamos, van a ser estructuras que quizás se compliquen calcular a mano, y debemos utilizar un programa. Toda esta parte corresponde al análisis de carga que debemos realizar, y bueno, obtendremos de allí algunas solicitaciones. Son solicitaciones que son últimas y debemos comparar con una resistencia de diseño que vamos a aprender también en la materia, en los módulos más adelante, cómo calcularla, ¿no? La resistencia de diseño de la sección en cuestión. Y ahí veremos si verifica o no a la rotura la pieza. Eso por un lado. Y por otro lado, debemos verificar estados límites de servicio, es decir, situaciones de las cargas determinadas donde vamos a combinar sin mayorar. Y en este caso no vamos a verificar resistencias de diseño ni solicitaciones, sino deformaciones, vibraciones y otras cuestiones que tienen que ver con situaciones de servicio, y las vamos a verificar justamente contra deformaciones admisibles. Que esta tabla que van a ver acá es importante, es la tabla del CIRSOC también, del apéndice L, y
en principio, digamos, da las deformaciones admisibles para los dos tipos de elementos. Entonces, son dos situaciones particulares, pero todo nace y comienza con la evaluación de las cargas externas, definiendo estados de carga simple, que bueno, combinaremos de una u otra forma para poder evaluar. Dentro de lo que es el SOC 301, que es el reglamento de estructuras de acero para edificios, que es el que está vigente hoy en día, es de 2005, digamos, hay un proyecto más actual, pero todavía no está vigente, se definen distintos tipos de acciones que son las que, bueno, tenemos que necesariamente analizar. Bueno, peso propio, obviamente el estructural, va a estar también consignado con la letra D, todo lo que es peso propio no estructural, demás elementos que sean permanentes dentro de la construcción, como puede ser la chapa, el revestimiento, algunas cuestiones que tengan que ver con si estamos analizando entrepiso, todo el paquete de entrepiso que no vamos a estar modelando y demás, va a estar dentro de la carga de peso propio. La letra T indica en general cosas de cuestiones de temperatura, se pueden cargar las estructuras con cargas térmicas, es raro que lo encontremos en la materia, pero sepa que existe y van a aparecer en las combinaciones. La letra F se usa para lo que son líquidos y fluidos, digamos. Por ejemplo, está referido a situaciones tipo un tanque que tiene una altura determinada, bien definida, y uno sabe que siempre está con tanta cota y tanto peso de líquido, se puede cargar con la letra F. Y demás cuestiones que tengan que ver con acciones permanentes tienen que estar clasificadas aquí, en estos estados. Acciones variables, que tienen una alta probabilidad de ocurrir, pero tienen una mayor variación, digamos, y no son continuas en el tiempo. En general vamos a ver que los factores con los que vamos a combinar las acciones permanentes son menores, porque están más determinadas a los factores que vamos a utilizar, van a ver en la norma, para atacar, digamos, o tener en cuenta acciones variables. En principio, las más habituales son sobrecargas por la ocupación, digamos, sobrecargas de uso, como asignamos con la letra L, que van a estar también dadas según el SOC 101, hay una definición en la que uno, según la ocupación del edificio, uno puede determinar, digamos, cuánto debo cargar. No es lo mismo un edificio para oficinas que un edificio que sea una biblioteca, van a ver o un archivo, o distintas situaciones particulares. Incluso mismo dentro del edificio, dependiendo del uso de cada sector, pueden tener sobrecargas distintas. Una carga particular, que es típica de estructuras metálicas, es la carga LR, le decimos, que tiene que ver con el techo, con roof. Esta carga también se calcula según el CIRSOC con una pequeña fórmula y tiene en cuenta un poco cargas que pueden suceder en el techo, el mantenimiento de la cubierta, o situaciones de apoyar peso en la estructura de cubierta y principalmente de chapa, y también están dadas por el CIRSOC. Son cargas mínimas, pero hay que considerarlas. La acción del viento, muy importante, se va más adelante en la materia y es muy decisiva para todo lo que es estructuras metálicas. Nieve y hielo, digamos, es el mismo reglamento y generalmente entran como estado de carga S, y algunas otras que no vale la pena mencionar, se las dejo aquí. Pero en general con estas vamos a estar trabajando bastante habitual, las vamos a explicar en sucesivas clases, similar a esta, para poder llevar adelante el análisis de carga, porque no todas las estructuras van a estar en La Plata, hay estructuras que pueden estar en el sur, en la Patagonia, con otras condiciones de viento, condiciones de nieve, incluso, bueno, situaciones particulares del emplazamiento de cada uno de los integradores que les vayan a tocar. Y por último, se definen acciones accidentales, típicamente un sismo, digamos, en este caso es con la letra E, también derivada del inglés, tiene su reglamento aparte, como aquí se indica, que es el 103, y la parte 4 tiene que ver con estructuras metálicas. Bueno, y demás cargas accidentales, pero principalmente sismo, digamos, que podemos llegar a considerar nosotros. Una vez definidos todos los estados de carga, es decir, calculado y evaluado qué cargas tengo y cuál es su valor, como dijimos, debemos combinar. Una de las etapas será combinar, y dependiendo si es estado de límites últimos o estamos en límites de servicio, tenemos distintas combinaciones a realizar. En general, uno se da cuenta que es un estado límite último
porque los factores son los coeficientes de mayoración son mayores a 1. Se van a aumentar las cargas, digamos, determinadas del análisis. Estas son las combinaciones que vamos a usar, que son las del ejercicio 301, también están definidas en el reglamento. Y aquí lo importante a destacar es que todo lo que no tengo se tacha, digamos. Es decir, a ver si tengo algún tipo de puntero. No. Sí. Si yo no tengo carga de fluidos, bueno, la combinación 1 quedará 1,4D, que es una combinación habitual, también conocida. Para los que hayan cursado hormigón, digamos, la combinación 2 también es habitual. Si no tengo fluidos, no tengo carga de temperatura, no tengo carga de tierra y otras cuestiones, muchas veces, dependerá de lo que no tengo, se puede ir limpiando, digamos, y llevando a nuestro proyecto cada una de las cargas. Ahora bien, cuando aparece la O, digamos, acá se empieza a, digamos, dividir el estado. Digamos, debo considerar 1,2D más 1,6L más el factor F1, que en este caso depende de lo que valga, puede ser 0,5, perdí el puntero. Bueno, ahí está. Con LR, en caso de corresponder, digamos, que es sobrecarga de cubierta, o con nieve, o con, bueno, la carga de lluvia. Dependerá un poco de si tengo la presencia o no, digamos, estos estados se empiezan a subdividir. Algo parecido, vamos a ver qué pasa con los estados que tienen viento. Cuando llegamos a las clases de viento hay que analizar ciertas particularidades, entonces esas son las combinaciones básicas que van a tener que, bueno, llevar a su situación y a su estructura. Eso se verá más adelante en la práctica, pero en principio son las que vamos a utilizar para determinar solicitaciones últimas, justamente, que nos permitan determinar si verifica o no, una vez que determinemos la resistencia de la sección. Es bastante engorroso, pero prolijamente uno tiene que ir llevando estas combinaciones que son básicas, digamos, que son las estándar, a la aplicación a nuestra estructura. Un comentario es también que existe aquí una combinación especial para aquellos casos que tengan puente de grúa. Digamos, el reglamento prevé esta combinación para los casos que tengan edificios industriales con puente de grúa, básicamente, o monorriales. No voy a detenerme mucho aquí porque hay una clase especial también para puente de grúas, nos va a dar Juan Carlos, y sepan que en la generalidad de las estructuras tienen estas 6 en principio y está esta combinación que se pide para lo que es puente de grúa. Ahora bien, para estados límites de servicio, las combinaciones son estas, y aquí lo que yo decía es que en general los factores son 1 o menor a 1, digamos. Aquí hay una cierta, digamos, en las combinaciones del reglamento, en todos los casos lo que se supone es que las cargas no actúan todas en su máximo valor al mismo tiempo. Digamos, hay toda una cuestión estadística para determinar, digamos, situaciones en las cuales, por ejemplo, puedo tener el peso, obviamente, con el 70% de alguna de estas cargas. Estas sumatorias son todas las sobrecargas, digamos, gravitacionales, como puede ser L, LR, nieve, lluvia y, bueno, las cargas de suelos. En general, esto se debe verificar y hay que adaptarlo de vuelta a nuestros proyectos, y lo vamos a comparar con la tablita que mostré hace un rato, que nos da las deformaciones admisibles. Digamos. Uno va a aplicar esto a la estructura y a través del modelo, digamos, necesariamente con un modelo de cálculo, va a ser muy difícil hacerlo a mano, va a determinar cuánto se deforma ciertos elementos, dependiendo de vigas o columnas. Y ahí se compararán las deformaciones que surjan, ya sea por estas combinaciones o por estados de carga simples, eso lo dice la tabla, con las deformaciones que realmente tengo en la estructura. Y si la estructura se deforma menos, bueno, será aceptable, se verificará. Muchas veces, aunque parezca mentira, estas condiciones de deformación son más exigentes que las condiciones de estados límites últimos. Es decir, no puedo poner una viga en doble T, una viga doble T típica, que resista el momento que tenemos que soportar, pero se deforma en exceso y no cumple las condiciones de deformación. Obviamente, ya deben saber, la deformación, la flexión depende de la inercia flexional, y es probable que debamos agrandar la inercia en ese eje para que la deformación disminuya y cumplir con condiciones de servicio. Así que hay que considerarlas, y bueno, se las va a pedir en la memoria, seguramente. Y es una verificación que también vamos a pedir que realicen. No se asusten, porque el trabajo práctico 1, digamos, ataca todas estas cuestiones,
de ir trabajando con combinaciones de cargas y demás, y vamos a hacer una especie de pequeño proyecto de un estacionamiento, digamos, una cubierta pequeña de estacionamiento, en el cual uno va a seguir todos los pasos que estoy diciendo de hacer el análisis de carga, combinar y bueno, obtener solicitaciones y deformaciones. Es un poco la idea del trabajo práctico 1. Pasamos entonces a analizar puntualmente cada una de estas 3 cargas. Habíamos dicho carga peso propio, carga muerta, también se le llama, que la vamos a denominar dentro de todo lo que es el estado D. Digamos, en los programas y en general en las combinaciones se llama D mayúscula. Para esto existe el CESOC 101, que son cargas gravitatorias y sobrecargas. Bueno, esta es la tapa verde famosa. Y en general se distinguen, como dije hace un ratito, 2 tipos de peso propio. El peso propio estructural, que tiene que ver con los perfiles que uno modela. Como bien explicaba el profesor, cada perfil, justamente en la tabla, dice cuánto pesa por metro lineal. Y en general lo va a considerar el programa. Digamos. Si lo voy a hacer a mano, y es una ménsula simple, uno lo puede calcular a mano, tengo que considerar lo que pesa el perfil para obtener la aceptación. En general, el integrador lo va a estar considerando el programa de cálculo porque le vamos a poner una sección, le vamos a poner un material, el material va a tener un peso específico, entonces lo va a considerar automáticamente. Y otra parte importante del peso propio es el peso propio no estructural, digamos. La chapa de cubierta, las correas, si no las voy a estar modelando, aislaciones, cielos rasos, y demás equipos, incluso iluminación, digamos, hay naves industriales que tienen sistemas de iluminación importantes, o sistemas de contra incendio, calefacción y demás, que cuelgan obviamente de la estructura, son cargas que van a estar permanentes, definidas, digamos, la instalación pesa tanto, y se puede considerar. En general, esto lo solucionamos determinando el uso y considerando, por ejemplo, 20 o 30 kilos de instalaciones por metro cuadrado. Sobrecargas de uso, como ya vimos, que también las maneja este reglamento. Bueno, aquí se define lo que es sobrecarga accidental sobre cubiertas no transitables, que es el LR, y un pequeño comentario de la carga de lluvia que, dependiendo de la estructura, por ejemplo, hipermercados con baja pendiente puede ser de importancia. Generalmente cubiertas con pendientes importantes, no van a ser susceptibles a problemas de lluvia. Queda menos de un minuto, si quieren, cortamos acá y empezamos directamente en la próxima reunión. Porque se va a cortar. Bueno.